¿Quieres crear tu primer proyecto como programador? Genial, pero antes de lanzarte a escribir código, hay algo más importante: entender la lógica y cómo estructurar tus ideas. En este video te explicaré los pasos clave para empezar tu primer proyecto, cómo diseñar la lógica y qué cosas necesitas antes de tocar una línea de código. Pongamos el código en marcha. Mucha gente cree que programar es solo abrir un editor y escribir líneas de código, pero si no entiendes la lógica detrás, te vas a frustrar rapidísimo. Por ejemplo, imagina que quieres construir una casa. ¿Empezarías a colocar ladrillos sin un plano? La lógica de la programación es ese plano antes de empezar a construir. El primer paso para cualquier proyecto es entender qué problema estás resolviendo. Por ejemplo, si quieres crear una calculadora, el problema es realizar operaciones matemáticas de forma fácil y sencilla. Entonces, escribe el problema en palabras antes de pensar en el código. Algo como: quiero que el usuario ingrese 2 números, seleccione una operación y obtenga un resultado. Y tengo que definir mis preguntas: ¿qué problema quiero resolver? ¿Quién lo usará? ¿Y qué debe hacer el proyecto? Aquí entra la lógica de la programación. Antes de tocar el teclado, piensa en los pasos que resolverán el problema. Para nuestra calculadora, los pasos serían: 1. Pedir, ¿no es cierto? Pedir al usuario que ingrese el primer número. 2. Pedir al usuario que ingrese el segundo número. 3. Preguntar qué operación quiere realizar: suma, resta, multiplicación, etc, etc, etc. Y 4. Realizar la operación seleccionada. 5. Mostrar el resultado. Este pseudocódigo que tú ves aquí es el puente entre el problema y el código. Cuando tienes esto claro, convertirlo a C#, JavaScript o Python es mucho más fácil. Antes de escribir código, tienes que asegurarte de entender las herramientas y conceptos básicos. Por ejemplo, un editor como Visual Studio Code o Visual Studio, y conceptos claves como variables, condicionales y loops, que si lo necesitas lo veremos en un siguiente video. Por ejemplo, una variable es como una caja donde guardas datos. Un loop es repetir esa acción varias veces. Una vez que entiendes el problema, tienes la lógica estructurada y conoces los conceptos básicos, ahora sí puedes escribir código. Por ejemplo, una variable es una caja donde guardas datos, es decir, aquí generamos una caja que se llama número donde voy a guardar el número 5. Y un loop es repetir una acción varias veces. Por ejemplo, voy a hacer un loop donde se imprima el índice, el número de veces que está guardado en la caja, es decir 5. Entonces iría menor que número y que se sume 1 cada vez que itere el loop. Y aquí lo voy a poner console.writeLine y tienes que guardarte los conceptos claves. Una variable es como una caja para guardar los datos y un loop es repetir una acción varias veces. Guardamos, compilamos y corremos. Y nuestros dos conceptos básicos están realizados. Una vez que entiendes el problema, tienes la lógica estructurada y ya conoces los conceptos básicos, ahora sí puedes escribir el código. Veamos un ejemplo simple. Vamos a escribir: al usuario ingresa el primer número. Vamos a recibir el dato a ingresar en una variable que ya sabes que es una caja donde se guardan los datos, que se llame num1. Vamos a pedir el siguiente número
Y de igual manera vamos a guardar ese número en una variable con otro nombre. Y vamos a realizar la suma. Imprimimos nuestro resultado colocando la suma es suma. Guardamos nuestro proyecto. Aquí me falta unas comillas ya que es un dato de cadena. Voy a guardar mi proyecto, lo voy a compilar y lo voy a correr. Ingresamos el primer número 10, damos un enter. Ingresamos el segundo número 54, damos un enter y la suma es 64. Y esto es un ejemplo sencillo de cómo entendemos la lógica, conocemos los conceptos clave y podemos aplicar ya en las líneas de código. Ahora sabes qué es la lógica, cómo diseñar pasos claros y qué herramientas necesitas para empezar tu primer proyecto. Recuerda, la programación es como un rompecabezas. Resuelve una parte a la vez y pronto verás el panorama completo. Empieza hoy mismo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que quiera aprender a programar o esté aprendiendo a programar. La idea no es que quieras aprender a programar y lo primer paso que pienses es en qué lenguaje voy a programar. No, sino entender los conceptos claves, la lógica de la programación para poder aplicar esa lógica o cómo resolver los problemas en el código. Nos vemos en el próximo video donde convertiremos esta lógica en un proyecto completo. Hasta la próxima. Recuerda, imagina, programa y crea. ¡Nos vemos!